En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que les dé dos titulares económicos. Uno se desdobla, pero lo van a entender enseguida. Autónomos. Bien. Y estará la gente, muchos autónomos, diciendo, anda, que el gobierno va a congelar las cotizaciones a los autónomos en 2026. Por fin nos dejan en paz. Bueno, vaya por delante, por fin nos dejan en paz después de habernos subido impuestos más cotizaciones sociales en la era Sánchez por valor de nada más y nada menos que 160.000 millones de euros. Pero bueno, dices, después de la muerte, susto. Bueno, pues simplemente les doy el subtítulo de esto. La Seguridad Social lo congela, pero que prevé subirlo a lo largo de 2026. Vamos, que según comencemos a caminar en el año 2026 les van a dar a los autónomos, bueno, a mí también, yo tengo las dos cotizaciones, un sopapo de 3 pares de narices. Y la otra noticia que quiero comentar con Domingo Soriano, que ya nos está escuchando. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cuesta? Domingo, nada, un placer tenerte aquí. Y la otra que hablaremos después, leo simplemente el titular: sueldazos y enchufismos en la era Escrivá en el Banco de España. ¿Por qué será que nos lo temíamos? Pero vamos, si te parece, con lo primero, que me parece de chufla ya esta historia. O sea, el gobierno anuncia, filtra, dice no, que vamos a congelar las cotizaciones a los autónomos en 2026. Y habrá dicho mucha gente, bien, parece lo del chiste, ¿no? Tengo una noticia buena, tengo una noticia mala. Y dice, no, la buena primero. Vale, la mala, que os lo subiré pasado mañana. Sí, un poco. Está bastante bien resumido, porque yo creo que va a ir por ahí, que efectivamente, ya lo dijimos hace un mes y medio, un mes más o menos, yo creo que fue, cuando la ministra pues tuvo que recular porque la debilidad parlamentaria del gobierno en este tema era todavía más acuciante, todavía más visible. Es decir, el gobierno, sabemos perfectamente, esto es más de la tertulia política, pero sabemos que tiene complicado aprobar casi cualquier cosa en el Parlamento, no digamos ya cuestiones de cierta relevancia como unos presupuestos. Y eso pasa en general, pero ya cuando la cuestión es mínimamente polémica, como es la subida de las cotizaciones a los autónomos, y todavía más cuando encima lo hace sin intentar siquiera, porque es que prácticamente no hizo ni el paripé de intentar pues llegar a un acuerdo con las asociaciones de autónomos, planteó al final del todo, bueno, sí, nos gustaría, dentro del diálogo, pues se veía que era imposible, porque además era una subida muy sustancial. Que, por cierto, esto ya viene de la reforma aprobada en 2023, de la reforma del ministro o del exministro Escrivá. Entonces, sabíamos que era probable que esta medida se cayera, que no llegase, como no ha llegado, a fin de año, pero también lo dijimos, mucho cuidado, no nos confiemos, o que no se confíen los autónomos, yo también me sumo ahí, porque para el gobierno esto es casi imprescindible por muchas cosas. En primer lugar, porque está en la reforma de 2023, como decíamos, es un compromiso del gobierno y además es un objetivo ir incrementando las cotizaciones, las cuotas de los autónomos de forma constante, porque es probablemente la vía de ingresos, una de las vías de ingresos, pero quizás de las más importantes que el gobierno siente que todavía, en la que todavía tiene margen, ¿no? Subir las cotizaciones a los trabajadores por cuenta ajena es complicado, porque España ya paga, desde el punto de vista de las cotizaciones en conjunto, tanto esas mal llamadas de la empresa y del empleador, porque son todas una y son del empleado, de la empresa y del empleado, pues son todo una, que son del empleado, que es el que las paga todas. Pues ya son muy elevadas en el caso de los trabajadores, en el caso de los autónomos también son muy altas, pero están algo por debajo de las que paga un trabajador por cuenta ajena. Y entonces el gobierno siente que ahí tiene margen. Además, es algo que le ha prometido a Bruselas, que va a incrementar por ahí los ingresos, y además, ya lo hemos dicho, incluso a pesar de ese crecimiento económico y del crecimiento de la recaudación que hemos visto en los últimos años, al gobierno siguen sin salir de las cuentas. Es decir, España va a terminar el año con déficit público, y un déficit sustancial. Entonces, a partir de ahí, el gobierno sabe que necesita más ingresos de cualquier sitio, y tienen en su punto de mira a los autónomos. Con lo cual, yo intuyo que esto es una retirada táctica, y que probablemente lo que vamos a ver es que nos dijeron 200 para que aceptemos entre comillas 100. Yo creo que va a jugar a eso el gobierno, Totalmente, es decir, plantea una Domingo. subida
Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo, Domingo. Además es que lleva haciendo ya esta historia desde hace mucho tiempo. Susto, 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 y dice, venga, medio susto. Y dice, joder, pues al cabo de 5 sustos me acabo en muerte, ¿eh? Sí, y encima casi parece que se lo agradeces. Bueno, venga, Sí, muchas sí, sí. gracias. Porque, claro, te habían dicho que te iban a subir un dineral, te suben la mitad y dices, bueno, venga, a ver, y parece que les tienes que dar las gracias. Como no, que sigue siendo una subida muy importante respecto a lo que había el año pasado, aunque sea menor que el primer anuncio que era completamente disparatado. Por cierto, Domingo, que está por ahí el Sindicato de Técnicos de Hacienda haciendo unas declaraciones diciendo que en España estamos con una presión fiscal inferior a la media del resto de países. Que de verdad, vamos a ver, es un sindicato del que ya hemos hablado muchas veces, está podemizado hasta las cachas, tiene un sesgo de extrema izquierda de mucho cuidado, pero al margen ya de eso, hombre, no estaría de más que dieran datos medianamente serios. Lo digo porque, claro, estamos hablando de subidas de impuestos, de cotizaciones sociales. Vamos a ver, en el resto de países se recauda más, porque esa medición, la de presión fiscal, lo único que mide es el conjunto total, el agregado total, la suma total de recaudación en peso con respecto al PIB. En el resto se recauda más porque tienen rentas superiores, y en rentas superiores estás en tipos superiores. Pero a niveles de renta como los que tenemos los españolitos, 27.000, 30.000, somos los más bombardeados del planeta. Nos dan tortas pero hasta el DNI. Y van soltando una milonga, no. O sea, todas estas subidas de cotizaciones a los autónomos son una auténtica barbaridad. Las subidas del IRPF, que nos volverán a hacer otra, obviamente en 2026, porque no actualizan con la inflación, las cifras son una auténtica aberración y nos están dejando sin poder adquisitivo. Lo digo aprovechando que estábamos hablando de esto, porque es que les he escuchado esta mañana y dices, pero ¿cómo puedes decir semejante barbaridad? Que la presión fiscal es inferior. No, o sea, la presión fiscal depende de tu sueldo, o mejor dicho, la presión individual, el esfuerzo tributario individual. Claro, si me lo comparas con el sueldo de un alemán, de un austriaco, pues claro, evidentemente ellos pagan más. O vaya novedad, como que tienen mucho mayor poder adquisitivo. Sí, y completamente de acuerdo. Y dos variables muy importantes. Es que me parece una trampa dialéctica tan brutal que encima vayan por ahí diciéndolo y dices, por Dios. Sí, bueno, hay varias trampas, hay muchísimas trampas. Lo que tú has dicho es fundamental entenderlo. Es decir, imaginemos que se dispara la productividad mañana y todos los españoles pasamos a cobrar el doble de aquí a 2 años. En salario real, por cierto, no nominal, porque con el nominal nos están haciendo la trampa, ya sabemos, de la no deflactación de la tarifa del IRPF. Pero si todos los españoles pasáramos a cobrar el doble, en IRPF pagaríamos mucho más. Porque pagaríamos más porque estás cobrando más y porque el impuesto es progresivo. Cada incremento de renta te sube, no es solo proporcional, sino que sube algo más. Pero estaríamos mejor los españoles. Claro. Es decir, otra cosa es que discutiríamos, y yo seguiría discutiendo, los impuestos son demasiado altos, pero evidentemente si ganas 120.000 euros, aunque pagues más, estás mejor que si pagas un tipo inferior con 25.000. Pero es que esa es clave, es decir, si miramos a igualdad de situación, es decir, con los salarios que en España pagan los tipos impositivos, o sea, con unos salarios bajos que en España pagan tipos impositivos muy altos, en esos países que tienen mayor presión fiscal se pagan menos impuestos que en España. Totalmente, Eso es Domingo. lo que tenemos que tener en cuenta. No, es que como les he visto que nos están felicitando la Navidad desde Hacienda, por lo visto con semejante barbaridad de mensaje, digo, mira, vamos a aclararlo por dejar las cositas meridianamente claras. Oye, claro, estabas mencionando tú una cosa que es de puro sentido común. O sea, por mucho que nos pretenda engañar un gobierno, si estamos con déficits que los hemos estructuralizado anuales en todo el gobierno, en todo el país, de más de 50.000 millones, es imposible. O sea, con semejante nivel de derroche es imposible que no te suban los impuestos. Es imposible. Entonces, por mucho que se empeñen, y claro, en medio de todo esto surge una noticia, el Banco de España alerta de posibles ajustes, así le llama, presupuestarios en 2027 ante la subida salarial a los funcionarios comprometida por el gobierno. Claro, mientras siga disparando con pólvora del rey y mientras que no tengamos ninguna eficacia, bueno, de hecho espantamos a las empresas, no tenemos ninguna eficacia en captarlas porque las bombardeamos a impuestos y a los autónomos y a la gente brillante y a la gente que se dedica a trabajar. Bueno, pues mientras que hagamos eso, claro, la única salida que queda, como dice el Banco de España, que qué eufemístico se nos ha puesto, dice, posibles ajustes presupuestarios. Sí, a ver, hoy en estos días estamos viendo todas las noticias con las que el gobierno trata de despedir un año que desde el punto de vista político pues está siendo bastante complejo, pues trata, no sé si de recuperar la iniciativa o de generar titulares que le interesen. Y teníamos, fíjate, subida de 13 millones de las pensiones, como ya sabemos, siempre Sí. al IPC, ligadas al IPC, el abono transportes que nos decía el otro día Sánchez, que no están
evidentemente no cubre todas las cosas que nos quisieron vender que cubría, pero eso tendrá un coste, ayudas para comprar coches eléctricos, pues la subida del sueldo a los funcionarios. Es evidente que el gobierno ha comprometido enormes partidas de gasto que van a ser que van a suponer, van a generar tensión en ese presupuesto que no existe, pero sí en el presupuesto real, porque ya sabemos que el hecho de que no exista presupuesto tampoco va a afectar demasiado al gasto, vamos, no va a afectar nada, van a gastar exactamente lo mismo. Y efectivamente el Banco de España ahí ha levantado la mano y ha dicho, un momento, tú puedes prometer todo esto, pero que sepas que va a tener unas consecuencias. Y efectivamente ahí habla de ajustes presupuestarios. Bien, en España estamos consolidando cada vez más a grandes colectivos determinadas rentas que además suelen ser... y algunas de las que hablábamos antes, pues la ayuda al transporte, son, bueno, podríamos discutir su efectividad y lo que ayudan o que si son inversiones productivas o son simplemente gasto. En general, lo que estamos haciendo es tirar mucho de gasto, muy poco de potenciales inversiones. Y bueno, pues eso lo que te dice es que vas a tener que recortar de otras partidas del presupuesto. La senda en pensiones no va a subir solo. Por cierto, esto es muy importante recordarlo ahora que nos acercamos a fin de año. Las pensiones no van a subir solo por el hecho de que estén ligadas al IPC. Esto es un factor, pero recordemos siempre que las pensiones suben por tres elementos. En primer lugar, pues lo que suban las pensiones actuales, en este caso están ligadas al IPC. En segundo lugar, si hay nuevos pensionistas, y si los hay, no solo hay nuevos pensionistas, sino que hay más, entran más pensionistas, entran más nuevos jubilados de los que salen del sistema, desgraciadamente, por fallecimiento. Y luego, en tercer lugar, por un factor de si los nuevos pensionistas cobran más o menos que los pensionistas que van dejando de ser pensionistas por fallecimiento. Pues bien, en España los tres elementos nos llevan a un incremento del gasto en pensiones, que esto, ya siempre lo digo, no es ni bueno ni malo, simplemente es desde un punto de vista financiero. Pues bien, el presupuesto da para lo que da y nosotros estamos poniendo cada vez más tensión. Pues bien, el Banco de España nos lo dice, oye, que esto va a generar la necesidad de ajustes, pues sí, que habrá menos gastos para otras partidas o habrá que subir impuestos. Pues sí, esto es lo que hay, estas son las cuentas que tiene España, no nos engañemos, llevamos 15 años, yo diría que más, 20 así, y no hemos hecho nada, ni siquiera en momentos de cierta expansión o de cierto incremento de la recaudación fiscal, para ajustarlas. Pues bueno, probablemente podamos manejarnos en 2026 y 2027. Pues sí, probablemente sí, como hemos visto en los últimos años. Podamos manejarnos a través de una presión fiscal cada vez más elevada y a través de menos dinero para otro tipo de partidas que a lo mejor incluso desde un punto de vista más socialdemócrata, intervencionista, de impulso de la producción, pues va a haber menos dinero para esas partidas. Nos lo estamos gastando en esos grandes bloques de gasto. Bueno, pues es más o menos lo que hemos estado decidiendo en este país. Como además tampoco parece que vayamos a aumentar demasiado la productividad ni se vayan a incrementar demasiado pues lo que es la actividad económica que genera riqueza realmente, pues bueno, pues es una, digamos, es una de esas situaciones que lo hemos dicho varias veces en los últimos meses. Más o menos por ahora la inercia nos va llevando en el momento en que haya, a mí me preocupa mucho sinceramente, en el momento en que haya el más mínimo parón, el más mínimo recesión, el más mínimo problema desde un punto de vista macro. Yo creo que España está muy mal preparada para afrontar esa situación, sí. Y yo creo que va por ahí un poco también lo que nos dice el Banco de España. Y luego fíjate que además yo tengo la sensación de que cuando lleguen esos cisnes negros, que evidentemente van llegando, porque a mí me hace mucha gracia cuando habla el gobierno y dice, no, tenemos todo, pero ¿qué vas a tener controlado, por Dios? O sea, los cisnes negros pueden ser nacionales, pueden ser internacionales, pueden ser financieros, pueden no ser financieros, pueden ser agrícolas, pueden ser de infinidad de características y matices. Entonces, un cisne negro por definición es imprevisible y todas las crisis han tenido cisnes negros, ahora va a resultar que no vamos a tener nosotros. Pero sobre todo van a llegar o vamos a llegar exhaustos de expolio fiscal. Es decir, al final tú tienes ahí unas reservas que es tu propio patrimonio personal, el privado. Si resulta que con unas arcas públicas totalmente devastadas, resulta que llegas y a la población ya la has saqueado fiscalmente por todas partes, ni tan siquiera puedes apretar lo que te queda de acelerador. Entonces, estos señores yo estoy convencido de que piensan que en caso de continuar hasta el 27, en caso de continuar, repito, que ya veremos si eso lo consiguen, que siempre van a tener la posibilidad de apretar más el acelerador de la recaudación fiscal, y yo sinceramente creo que ya tiene poco recorrido, porque es que a la gente no le queda ya un céntimo en los bolsillos para sacar en impuestos.
muy poco, muy poco, y volvemos a lo que decíamos antes. A igualdad de salarios, es decir, si decimos cuánto paga un salario en todos los impuestos al trabajo, un salario de 50.000 euros en España, salario de 50.000 euros en otros países de Europa. Hay muy pocos países en Europa en los que se pague más. Digo, 50, Sí, 100.000, sí. cojamos el nivel que queramos. Y si cogemos un salario medio, igual, dices, ¿cuánto paga el salario medio en España frente al salario medio de otros países? Con el añadido de que encima el salario medio en España es más bajo. Es decir, sí, hay otros, dices, no, pues en Francia están ahí o incluso más. Sí, sí, hay países en los que el infierno fiscal es similar o superior, pero nos llama la atención, eso cuando vemos las estadísticas de cuña fiscal, como incluso en países teóricamente muy socialdemócratas, muy intervencionistas o con estados muy grandes en términos del PIB, el trabajador medio, entre otras cosas porque también esos países ya no son los que cobren más, sino que es que hay muchas más personas trabajando, con lo cual podríamos decir que se reparte entre más gente. En España estamos concentrados encima en una base, porque es el número de trabajadores menor, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo. El margen fiscal que hay en España es mucho menor del que parece y vamos poquito a poco estrangulando esa economía productiva y en algún momento a lo mejor son como esas cosas que son simplemente que vas con incrementos marginales, que Sí, siempre sí. parece que no ocurre nada hasta que la gota rebosa el vaso. Pues yo Hasta creo que que también ocurre. estamos muy cerca de ahí. Domingo, vamos a comentar, que no quiero que se nos acabe el tiempo, sin mencionar dos noticias que afectan también al Banco de España, pero que yo creo que son muy representativas de qué está ocurriendo en la era del gobernador elegido por Pedro Sánchez, es decir, del señor Escrivá. Leo dos titulares: el Banco de España alinea sus previsiones, qué casualidad, ¿eh? No había encontrado otro análisis macro, alinea sus previsiones de PIB con las del gobierno. Tras incorporar, acaba de detectar nuevos datos y elementos de juicio. Oye, y le sale calcadito, las mismas que las del gobierno. Viva la pleitesía. Y dos, mientras, eso sí, sueldazos y enchufismos en la era Escrivá. Trabajadores del Banco de España asustados con el nuevo gobernador. Sí, a ver, a mí esta última noticia me genera sentimientos encontrados por todos lados, ¿no? Esto, sueldazos y enchufismo. Lo primero es, fíjate, casi lo de los sueldazos, que es, iba a decir, una pequeña anécdota, pero tiene mucho que ver también con lo que decíamos antes. Es verdad, son sueldos bastante altos para lo que es el contexto español, superiores a los 100.000 euros, pero son sueldos que no asustarían a nadie en ningún otro país europeo. Y esto nos debería llamar la atención para mal, porque estos sueldos en España los vemos como tan altos. Lo que ocurre es que es verdad que uno dice, oiga, si en España son tan altos estos sueldos, deben tener estos nuevos puestos creados en el Banco de España esos sueldos que son muy superiores a la media. También es verdad que alguien podría preguntar, ¿vas a ser capaz de atraer talento, de traer a gente realmente válida para esos puestos, esos cargos? Que ahora discutiremos en la segunda parte si deben crearse o no, pero si los creas, ¿vas a ser capaz de atraer a alguien con una mínima cualificación si no ofreces esos sueldos? Sí, La respuesta es difícil, porque ¿sabes claro, el es gente problema, que en Domingo? teoría está en otros sitios muy buenos. ¿Sabes el problema, Domingo? Que tienes toda la razón, ¿eh? Y firmo desde la A hasta la Z todo lo que estabas diciendo. El problema es que en España últimamente nos hemos especializado en que cuando llega determinado gobierno, el PSOE, en sitios donde antes se trabajaba por 70, 80.000, se pasa a pagar 90, 100.000 y dices, bueno, traerán un genio, traerán a alguien, oye, asumible para ese sueldo. Y no, te entra una colección de enchufados de tres pares de narices. Sí, a ver, yo aquí, por ejemplo, en la noticia, que es de nuestra compañera Leticia Vaquero, y plantea pues que desde el Banco de España, desde dentro de la institución, trabajadores pues se están quejando de cómo se están haciendo las cosas. Y a mí me parece que esta es una noticia que refleja muy bien muchos de los problemas que tiene España, incluso aunque alguno en un momento determinado piense, bueno, pues puede tener sentido, o algunas de las excusas o de los razonamientos que ha dado el Banco de España es, oye, otros bancos, el Banco de Alemania, el Banco de Italia, tienen muchos más empleados, tienen un presupuesto mucho mayor, nos queremos parecer a esas instituciones. Y yo digo, bien, de acuerdo, venga, vamos a comprar ese argumento. Pues vamos a parecernos desde el principio. Y ahí viene el que para mí es el problema fundamental de esto, que es el pecado original del nombramiento de José Luis Escrivá para el cargo. Es decir, a mí me molestaría especialmente o me parecería razonable que un Banco de España independiente y un Banco de España en el que, por ejemplo, los 2, 3, 4 principales partidos del Parlamento, o los dos primeros, para ponerlo más sencillo, se hubieran puesto de acuerdo en unas normas, en un gobernador, hubiesen nombrado un gobernador sin mancha política, como por cierto era el anterior, fantástico, Hernández de Cos, y hubiesen dicho, venga, pues le vamos a dar 10 años de mandato, que un poco nos vamos a retirar, no vamos a meternos en su trabajo,
no pactamos el politiqueo este habitual de tú nombras a uno y yo a otro, sino nos echamos para atrás y hacemos un nombramiento realmente apolítico. Y tú cumples con eso y a partir de ahí dices, y ahora el Banco de España le voy a dar más presupuesto y le voy a permitir que haga estos nombramientos que pueden llamar la atención, pero que pueden ir en esa dirección. Pero es que, claro, todo está manchado desde el inicio. Tú has nombrado a un gobernador del Banco de España del que existen enormes dudas respecto a su independencia porque era tu ministro antes de ir a ese puesto. Entonces, claro, a partir de ahí que surjan este tipo de comentarios, pues yo, por ejemplo, veía algunos de los nombramientos. Víctor Lapuente. A mí Víctor Lapuente no me disgusta, yo le he leído mucho. Es verdad que me llama la atención el nombramiento porque es una persona que lo tienes más centrado en políticas, evidentemente una visión mucho más socialdemócrata que la que puedo tener yo, pero bueno, dices, vale, ahora la respuesta, o sea, la pregunta es, ¿necesita el Banco de España esa oficina de tendencias globales y análisis de las instituciones? ¿Es el organismo el Banco de España? Bueno, pues vamos a discutir, pero es que todo está contaminado por el inicio, y el inicio es qué hace un exministro de este gobierno como gobernador de uno de los principales organismos de fiscalización de este gobierno. Es que mientras no resuelvas eso, todo lo demás me parece anecdótico. Es ponernos a discutir el detalle cuando lo sustancial está mal. Es que estoy totalmente de acuerdo, Domingo. Esto está parido, y perdón por la expresión, pero está parido pensando en lo que está pensando. Y Sánchez no estaba pensando en un mando independiente ni técnico para el Banco de España. Estaba pensando en quién iba a ser el mayor pelota que iba a tener ahí y en retorcer la obra que había hecho Hernández de Cos y que se había hecho a lo largo de tiempo. Domingo, se nos ha quedado sin comentar, pero mira, nos lo guardamos para arranque de año, cuando volvamos, o si entras con Sandra León, que yo a partir de mañana por la mañana ya descanso un poquillo. Y se nos ha quedado el tema de si acelera la expulsión de los jóvenes del mercado de la vivienda, su participación se desploma 10 puntos en solo un año. Anda que con los del escudo social vamos finos. Domingo, que tengas muy buenas Navidades y un abrazo enorme a ti, a toda tu familia y pasadlo muy bien. Feliz Navidad, un abrazo enorme. Feliz Navidad. Bueno, pues nos marchamos. Como ya les hemos dejado el brindis, pues ahí se les queda, ya saben, pero yo se lo resumo, es muy sencillo. Esta Nochebuena, esta Navidad, levantan la copa y dicen, es muy fácil, de verdad, viva España y viva la libertad.